Una de las grandes leyes universales que el investigador esotérico tiene forzosamente que investigar es la ley de periodicidad o de ciclos. Los más importantes son aquellos reflejados por la dualidad existente por doquier en todas y cada una de las zonas del universo. Por ejemplo, la dualidad sol, luna, luz, obscuridad, bien, mal, constituyen aspectos de esta ley de periodicidad o de ciclo, o de intervalos también. Se puede suponer que hay un intervalo siempre entre dos polaridades. Pero existe una polaridad que es la que va del nacimiento a la muerte, y un espacio intermedio que constituye un gran misterio a desarrollar por el discípulo o por el esoterista. Es la ley del intervalo o la ley del descanso que vemos reflejado también por doquier entre un Mahabharata o ciclo de expansión de un universo o sistema solar y su extinción, cuando ya el universo ha dado ya cuánto tenía que darle al Logos para su expansión cíclica, penetra en otra zona que ya no es actividad, al menos una actividad reconocida objetivamente, que es el gran pralaya. Existe un periodo de actividad universal y luego existe un periodo de descanso que también forma parte de la gran dualidad cósmica. Y en el hombre también se realiza un periodo de descanso entre dos encarnaciones o entre dos existencias, porque bien mirado el nacimiento y la muerte son aspectos muy parecidos, por no decir iguales. Se principia, por ejemplo, el nacimiento a la vida física, pero la muerte es otro nacimiento que va hacia la vida espiritual, en el sentido de que se va a un plano que ya no es enteramente físico, que es más sutil. Pero en el periodo marcado entre dos encarnaciones existe un periodo de descanso que es la réplica en el hombre del gran pralaya solar que llamamos el Devacán o el cielo de los cristianos. El objetivo del Devacán es una de las maravillosas aportaciones de la gran compasión logoica hacia el género humano. Incluso se ha llegado a decir que dentro de las almas grupales existen periodos de Devacán para los propios animales, plantas o minerales. Para decir a ustedes que estamos tratando un tema realmente cósmico que abarca desde los grandes arcángeles hasta los más humildes átomos, siendo por tanto un trabajo de recopilación constante de todas las fuerzas, de todas las energías, de todo cuanto hicimos, de todo cuanto podemos hacer, y que queda integrado dentro de un concepto, digamos, filosófico, que queda circunscrito dentro de este yo que todos conocemos y que constituye nuestra expresión física.
la muerte que tanto aterra a la gente es el principio de otra vida más serena, más brillante, más diáfana. Es el terminar de un ciclo y entrar en otro ciclo, digamos, de expansión en otros niveles. Cuando sobreviene la muerte del yo en el plano físico, automáticamente se entra en un plano distinto cuyo objetivo es reducir el yo a su más mínima expresión. Todos los 7 subplanos del plano físico están subdivididos en otros tantos subplanos inferiores en razón de 7, porque el 7 es el número del universo. Y estos 7 subplanos inferiores están subdivididos en otros 7 subplanos hasta llegar al infinito. De modo que esto constituye una red realmente maravillosa para los que tengan clarividencia, que tiene por objetivo un proceso de eliminación de todo cuanto constituye un peso específico de la personalidad, entendiendo que gravitación es un efecto derivado del karma. Cuanto más karma, más peso el yo, más hundido en la materia. Entonces, estos niveles y subniveles divididos en otros tantos subniveles no es sino una red tupida que tiene que cribar todo cuanto el yo físicamente ha hecho durante su periodo de existencia. Se le llaman estos subplanos, tanto físicos, astrales o mentales, los grandes planos de eliminación o de filtración. El yo se va filtrando, de manera que lo que pesa se queda en cada uno, digamos, alveolos de esta gran red que circunscribe todos los planos. Entonces el yo está pasando por un proceso, digamos, de purgatorio, que es tal como la Iglesia suele: un plano purgatorio, otro plano, y aquí hasta donde puede llegar Dios. De manera que, ¿qué es lo que va ascendiendo hacia arriba con el yo? Aquello que no tiene peso. Las cualidades distintivas del yo. El bien realizado. Aquello que carece de gravedad. Esto es lo que va ascendiendo. Recopilado esto en forma de síntesis, penetra en el átomo permanente. El átomo permanente condensa entonces, en síntesis, todas las cualidades de Dios. Los defectos quedan siempre en los niveles de filtración. Lo que se dice con respecto al plano físico, se puede decir igualmente sobre el plano astral. El yo, después de morir, está pululando, depende de su elevación, en los niveles precisos. Sabemos que en el nivel puramente físico, en los 7 subplanos conocidos, tenemos un físico denso, tenemos líquido, gaseoso y 4 éteres. Estos 4 éteres constituyen para cada ser humano la materia con la cual fue creado el cuerpo etérico de cada uno de los seres humanos. Entonces, estos 4 niveles etéricos son aquellos que han dado una forma vital al cuerpo físico que acaba de fallecer. Entonces, todo cuanto asciende del cuerpo físico, aquello que se purificó del cuerpo físico, queda encuadrado en uno u otro nivel etérico del plano físico denso.
Al ascender, se está convirtiendo, igual que pasa con el humo de una chimenea, que cuando surge es muy tupido, pero a medida que se va extendiendo, llega un momento que se confunde con el propio espacio. Ya no existe, ¿verdad? Esto es la misión de los subplanos: reducir lo denso a lo etérico. Y aquí, reducir lo denso del plano astral a lo inmaterial del plano astral, lo más sutil. Y lo mismo ocurre con el plano mental. ¿Qué sucede entonces? Primero, este proceso de eliminación, o si ustedes lo prefieren, de recapitulación o sueño del alma en cada plano, es lo que hace la criba entre defectos y cualidades. Aquí quedan en cada subplano los defectos. Las cualidades volátiles ascienden, constituyen parte de la fuerza que tendrá el átomo permanente físico. Y entonces va ascendiendo al mismo proceso al plano astral, hasta llegar a ciertos niveles definidos. Yo he definido niveles divacánicos, que son 4, situados en el primer nivel, el más descendido, del plano mental, el segundo, el tercero y el cuarto. Para llegar al tercero, que es donde está la vida del ángel solar, hay un proceso alquímico que solo realizan los grandes discípulos, o las personas muy mentales, personas experimentadas que realizan el trabajo de crear una unificación entre cada uno de los niveles mentales donde está inscrito hasta el ángel solar. Teniendo en cuenta que el átomo permanente mental está en el subplano superior, es decir, en el plano atómico, por decirlo de alguna manera, del plano mental. Existiendo entonces una única relación entre la capacidad mental de cada persona en los 4 subplanos, es un plano devacánico. Aquí hablamos de otra cosa, aquí hablamos de la mente. La unidad mental del hombre cambia con su propia evolución, de manera que tenemos 4 tipos de personas que están utilizando la unidad mental como centro, como chakra, para tener contacto con el ángel solar. Y a esta línea que va de la unidad mental de cada uno con el ángel solar se le denomina antakarana. La línea que va desde los niveles superiores hasta llegar al yo físico es el sutrama, o el hilo de la vida. Pero cuando hablamos del devacán, estamos hablando del yo revestido de sus propias cualidades. No hablamos del ángel solar, sino del yo revestido de aquello que no tiene peso. Y entonces, de acuerdo con la propia evolución, en consonancia siempre con la unidad mental, el desarrollo mental del hombre, el devacán de una persona puede estar en el primero, segundo, tercero o cuarto subplano del plano mental. Y aquí realiza la tarea específica de dar vida a otras formas de existencia interna, algo que no ha podido desarrollar en el cuerpo físico en aquella encarnación. De manera que el devacán es un cielo, porque todo cuanto el hombre ha logrado a través de todas sus vidas se concentra en el devacán. Y en el devacán, el hombre que dejó su cuerpo, que pasó el purgatorio de tantas eliminaciones, queda circunscrito dentro de una esfera que él mismo ha creado, y dentro de esta esfera, que puede estar situado en esas 4 regiones devacánicas, vive aquello que hubiese deseado vivir. La persona que sufre ya no sufre más. Aquí, por primera vez en su vida, el hombre se encuentra sin karma. Queda sujeto a la ley de sus propias cualidades. Y estas cualidades engendradas a través de su propia vida física quedan dentro de esta esfera creada por el yo con sus cualidades como un estado de conciencia, no un lugar, un estado de conciencia que puede durar cientos de años, viviendo solamente al amparo
de la ley de la paz, de la fraternidad, de la justicia, del gozo, de la felicidad suprema. La felicidad está al alcance de cada una de las conciencias que forman parte o que han creado el Devacán. De manera que el plano devacánico, en su totalidad, para el iniciado que tenga vista mental superior, de una serie de globos, por decirlo de una manera muy concreta, de distintos colores y distinta extensión. En realidad son esferas del color matizado por el rayo de la persona que todavía está integrado en un rayo dentro del Devacán. Y en este Devacán, la persona, como digo, está viviendo todo aquello que quiso hacer que no pudo realizar, de todo aquello que quiso vivir y el karma se lo impidió. Vive una vida realmente de delicias, de felicidad. Así que, por favor, no teman la muerte. Sean teósofos convencidos, porque realmente la muerte no existe. Solamente cambia la conciencia de estado, no de lugar. Los ateístas solamente aceptan un lugar cuando hay una cosa concreta, como el cuerpo físico, por ejemplo, ocupa un lugar. Lo demás es mucho más difícil, porque si aquí podemos percibir a través de la autoconciencia un yo físico que ocupa un lugar en el espacio, si no tienen ustedes vista astral, no podrán concebir un cuerpo astral, ni tampoco, mucho menos, un cuerpo mental. De ahí que cuando el iniciado va ascendiendo por la ruta de su unidad mental y llega al cuarto plano del plano mental, su plano mental, es cuando ya está en la iniciación tercera, segunda y tercera. Primera, el segundo subplano del plano mental. Y aquí realiza la tarea. Y al ascender constantemente por la línea de la antakarana, ¿veis? Hay 4 tipos de antakarana, de acuerdo con la calidad de la persona. Y esto no hablamos del Devacán en este momento, hablamos de este principio mental, de la unidad mental, que no está en todos los hombres al mismo sitio, o en el mismo nivel. La unidad mental, cada cual es su propia expresión, su propio pensamiento, sus propias ideas, su modo de concebir las historias, su potencia de memorial, todo cuanto constituye un arsenal de cosas, lo tiene cada cual en su unidad mental. Los datos de aproximación a las cosas, los datos de aproximación a los seres, los datos de aproximación a todo cuanto puede ser un conocimiento esotérico, hasta llegar a un punto en que realmente Cristo en ti, esperanza de gloria, como dijo Pablo de Tarso, se convierte en una realidad. Uno se convierte en el propio ángel solar, así al tercer nivel, y establece contacto con el yo superior. Ya es permanente. La unidad mental solamente es un reflejo, no es un esfuerzo. Hasta aquí, la unidad mental ha servido solamente para ascender hasta el yo. Y a medida que se sucedían las iniciaciones, iba integrándose cada vez más con el ángel solar, hasta que llegó a la estatura de Cristo, como se dice en los textos bíblicos, y se convirtió en un iniciado de la buena ley. La tercera iniciación es la que culmina donde la unidad mental y el ángel solar constituyen, y el mundo abstracto constituyen un solo bloque. Entonces el iniciado tiene poder sobre todos esos mundos. Luego alcanzando los demás niveles hasta llegar a ser un adepto. Pero lo que quería decirles a ustedes, además de que la idea de la muerte es una idea que el esoterista no la tiene en el concepto que se ha venido enseñando a través del tiempo, para dar una idea de que realmente esta ley de descanso psíquico opera en todos los planos. Y que cuando hablamos del logo solar y de su gran pralaya, estamos hablando de un Devacán
del logo solar, donde vive por anticipado todas aquellas cosas que no pudo actualizar en el presente universo o en el pasado universo. Y que por lo tanto la ley se cumple porque, tal como decía Ernest Trismegistus, igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba, y que por lo tanto todo está encuadrado dentro de las mismas leyes y de los mismos principios. Cuando vamos a dormir, al descanso, tienen ustedes una idea exacta del Devacán. Dura solamente unas horas. Pero ustedes, ¿qué están viviendo en el Devacán? El Devacán del sueño. Muchas veces aquello que hubiesen deseado hacer y no pudieron realizar. La ventaja del Devacán es que allí no hay resistencia kármica. Y ustedes al pensar están viviendo, al sentir están viviendo. El cuerpo físico es una ilusión, no existe el cuerpo físico. Existe una apariencia, la apariencia sintetizada de todo cuanto fluyó a través de los tiempos. Pero las circunstancias del yo, su ambiente, las personas con las cuales se rodea el Devacán, son creaciones mentales del yo que está en el Devacán, libre del karma. Si fue despreciado el yo por alguien, allí aquella persona lo ama intensamente, en virtud del poder que tiene el yo y hacer suyo aquello que quiso desear. Y así tiene que ser, porque si no llevaríamos en cada nueva vida el peso de aquello que no pudimos realizar en vidas anteriores. Y el Devacán tiene el poder de hacernos vivir por anticipado aquello que ya podemos vivir más adelante. Es decir, que se trata de unas ideas que nos han sido explicadas desde el principio de la teosofía, con todos los datos concretos históricos, tal como hicieron Vivekananda, Besant, por ejemplo, cuando escribieron sus libros a través de la clarividencia, que pudieron percibir, viendo los anales del tiempo. Y tal como puede experimentar un discípulo en un ashram, dirigido sabiamente por el maestro, que puede saber lo que es el Devacán, puede ver todo el Devacán, contemplar un Devacán de otra persona, siempre elevándose, porque si tiene usted que contemplar el Devacán de esta persona, usted tiene que situarse aquí. Pues si no, en aquella longitud de onda ustedes no verían nada, porque están en la misma situación devacánica. Para comprender lo que pasa en el Devacán de la persona en este nivel, tiene usted que saber aquí. Igualmente, para saber lo que pasa aquí, hay que atender aquí. Dicho de otra manera, para que ustedes puedan ser conscientes de la tercera dimensión, con su volumen, no solamente con su superficie, ustedes tienen que ascender a la cuarta dimensión. Es el mismo principio. Y si tienen que ser conscientes de la cuarta dimensión, o autoconscientes de la cuarta dimensión, ustedes tendrán que ascender a la quinta dimensión del espacio. Efectuar allí las correspondientes analogías y aspectos descriptivos o aspectos analógicos o aspectos de exclusión. Es decir, que tenemos la suerte, me parece a mí, el buen karma, podríamos decir, de tener ciertas ideas relativas al futuro del hombre. El futuro del hombre que es muy idéntico al futuro del Logos. Solamente que el Logos se expresa en una magnitud y en una situación espacial muy distinta de nosotros. Pero la ley igual es para un pequeño planeta como el nuestro, como la más gigantesca y esplendente galaxia. Siempre es el mismo proceso: luz, sombra, reposo, movimiento. La oscilación de los extremos sí queda compensada en el centro. Podríamos decir entonces que entre un periodo de movimiento y uno de descanso está el Devacán siempre.
que es algo que está por encima de los dos aspectos. Igual que la dualidad, el polo positivo y el polo negativo en conjunción constituye una tercera fuerza. La tercera fuerza que yo digo que es la dinámica del universo. Y ahora podemos discutir esto con más amplitud, si ustedes preguntan. ¿Pudiera explicarnos un poco, aquí ha hablado del Tabacán, ¿Sí? que existe entre dos vidas, entre este periodo de vida y muerte? ¿Sí? Hablarnos un poco del No, Kama Loka. entre nacimiento y otro nacimiento. Bueno, No, el Kama Loka no interviene aquí también. Sí, el Kama Loka naturalmente es el purgatorio. Pero el Kama Loka siempre está en los niveles astrales. Siempre habrá estos niveles, el Kama Loka. Kama Loka para nosotros, Avicii para los magos negros. Es el Kama Loka. Es el purgatorio, ahí tenemos que purgar. Por eso he hablado de los planes de eliminación. Que son estados de conciencia. Exacto, siempre. No hay lugares, son estados de conciencia. Fluxo Avicii. Avicii. Estado infernal, ¿no? Estado infernal, Avicii, por ejemplo, es un Kama Loka de los magos negros. Hay que tener en cuenta porque no hay que confundir una cosa con la otra. Siendo lo mismo, ahora que la Avicii está mucho más descendido. Pero lo pongo para que tengan una idea. Un mago negro que solamente pesa, porque acumula mal, que es material, y egoísmos, y dolor contra los demás, forzosamente tiene que ir al infierno. Para eso, el Kama Loka es un purgatorio, pero para el mago negro es un infierno, y lo será hasta el final de su trabajo. ¿Cómo escapa de esta situación? No puede escapar. Bueno, no puede escapar en el sentido de si se rectifica su conducta, sí. Blavatsky nos habla de la muerte del alma del mago negro. Exacto. La legión de las ¿Qué almas significa perdidas. la muerte del alma del mago negro? Sí, es que muere hasta cierto punto. Supongamos que lo que se salva solamente es la mónada que es inmortal. Lo que es del ego. La mónada es lo que se salva. Siempre. La mónada es un principio de vida. Lo que pasa es que la mónada ha quedado completamente... Bueno, podemos borrar, ¿verdad? Eso más o menos se ve. Hablamos de un mago negro, ¿eh? No es que me guste mucho hablar de aquel, pero ahí chapar un poco también. Entonces, la moneda. El ego y la personalidad. Si las tendencias, todo el mundo tiene las mismas posibilidades. Moneda, digamos alma, digamos personalidad. Personalidad es un alma, digamos, encuadrada, un alma en encarnación. La personalidad es el alma en encarnación. El alma en su propio plano es el ángel solar. Pero si una persona normal, con el transcurso del tiempo, hace contacto con el alma y después el alma desaparece para ingresar a su propio plano, porque el ángel solar nos está ayudando desde hace muchos millones de años. Mediante el ángel solar tuvimos mente, y ahora el alma nuestra es autoconsciente, que antes no se conocía esto. Por ejemplo, en el periodo lunar no existía el ángel solar. No existía todavía el plan de la jerarquía no existía todavía. Entonces el proceso era un proceso automático, se iba realizando. Y entonces la persona ascendía y llegaba aquí a través de muchos millones de años, y llegaba un día a hacer fusión con la mónada. Y entonces eso constituye un solo cuerpo, una sola expresión. Pero supongan ustedes que la personalidad, a través de su existencia, llega un momento en que el peso de la materia, que es tan fuerte por el mal que está ejecutando, por las razones kármicas que sean, porque esto es muy difícil de interpretar, es un misterio, cada persona es un misterio, que la misma gravedad de la materia atrae este hilo aquí se rompe, porque el alma no puede abandonar el tercer nivel del plano mental. ¿Se dan cuenta? A medida que tira hacia abajo la personalidad, pierde el ego. ¿Qué sucede entonces? El alma, sin que haya fracasado, tiene que retornar a nirvana o esperar en el plano del ego, esperando otra oportunidad de servicio y sacrificio. No ha fracasado el alma, al menos según tenemos noción nosotros, que es muy difícil de experimentar esto. Ha fracasado la personalidad
que no sabe integrarse con el alma. Y entonces ha quedado a medio camino, por decirlo de alguna manera, se ha roto el equilibrio y entonces el alma desaparece. Y la mona queda en su propio plano. La mona siempre no puede, el espíritu divino no puede fracasar nunca. Sí, Han fracasado los vehículos. la única cosa que se salva es la mona. Siempre, siempre. El ego desaparece porque queda sin ego. ¿Qué sucede entonces? Queda una personalidad que puede perdurar cierto tiempo. Pero como que la fuerza de la materia, física, astral y mental, son tan potentes por su propia gravedad, entonces queda sumergido parte de este yo en el plano elemental, digamos, sustancia elemental, astral, física y mental. Ya queda todo reducido a nada. Y entonces la personalidad es como un puntito que a través de las edades, digamos edades, pueden pasar muchos millones de años. Habla un mago negro de aquellos que practican el mal por propio convencimiento y que han obrado así durante décadas, o cientos de años, miles de años quizás. Estas personas pierden el alma y son las almas perdidas. Han perdido su alma, no es una alma perdida, sino que han perdido su alma. Y queda solamente esto que se va desintegrando, llegando a formar parte de la materia de la cual fue su compañero inseparable de la materia. Más o menos es así. En cambio, el proceso normal es esto: la personalidad hace contacto con el alma a través de las iniciaciones y finalmente establece contacto con la mónada. Un maestro, por ejemplo, tiene la mónada del cuerpo físico si es que lo necesita, pero tiene el poder de integrarse siempre que quiera una personalidad a su gusto y medida, porque puede crear su propio cuerpo de expresión, su maya virupa, puede decirlo de alguna manera más. Antes nos hablabas en el proceso de filtración. ¿Sí? Nos hablabas Filtración, del sí. proceso de filtración. O sea, lo que es la esfera de mecánica, o sea, solamente está constituida de las mejores cualidades humanas. ¿Tiene alguna relación esta esfera con el cuerpo causal del ser humano? El alma incluso donde Bacán tiene contacto con el ángel solar. Están llegadas por una antacarana, por un yo finísimo. Vemos, por ejemplo, estamos hablando de cosas que pertenecen a la quinta dimensión y hay que representar un espacio de 2 dimensiones, así que nos podemos ver una cosa muy espectacular, pero a darse cuenta, ¿sabes lo que es un globo? Vamos a quitar un globo, que sale redondo por casualidad. Es una esfera de mecánica. Si la persona tiene clarividencia, ustedes ven un punto luminoso que es el alma de la persona que está en el de Bacán. Pero si se tiene clarividencia en los niveles causales, se ve esto. Yo superior o ángel solar, hay una línea de luz que va del yo de Bacánico al ángel solar, que con el tiempo hay que exigir esta relación, porque cuando tengamos que nacer de nuevo, este hilo con los átomos permanentes servirá para crear un cuerpo físico, porque si tenemos la capacidad de crear un cuerpo físico nuevo, con nuevas cualidades, nuevos aspectos, es porque tenemos un registro, digamos, acásico, porque el átomo permanente es un registro, un pequeño registro acásico, con todas las buenas y malas calidades. Porque tense en cuenta lo que es el karma. Porque al descender por la línea, las cualidades están dentro del yo, atesoradas ya. Pero ¿qué pasa ahora? Vamos a descender a la manifestación. Entonces, al pasar por los planos de filtración, tenemos que recoger aquellos defectos que no pudimos salvar durante el proceso del purgatorio. De manera que, no solamente cualidades, sino que al descender a la manifestación,
La vibración del yo, a través de los átomos permanentes, crea un campo magnético, por decirlo de alguna manera, que atrae materia afín a la calidad del ego que va a encarnar. Así que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo astral y un cuerpo mental de acuerdo a lo que fuimos en el pasado, más aquello que hemos aprendido en el de Lacan. Así que siempre llevamos más a ver que debe. Más cualidades que defectos. Ahí está la evolución. Pesamos menos, por decirlo muy claramente, que antes. Por lo tanto, ascendemos de nivel a través de las edades hasta que llegamos, como llegaremos, a la liberación. Nos hablabas de la media de vida física una vez, los primeros, que era aproximadamente de 72 años, si no recuerdo mal. Sí. ¿Se podría comparar este periodo de vida físico con el periodo de vida astral y mental, o eso deberá siempre a la densidad del cuerpo del Sí, depende de la densidad. Sí, sí. Porque 72 años se dice que es la edad media de toda la humanidad. Hay personas que viven 100 y pico de años y hay personas que mueren al cabo de meses de nacer. Pero la equivalencia cósmica de la edad del hombre, sus aspectos de edad, por ejemplo, sus 4 yugas, sus pequeños yugas, están encuadrados de una manera especial que en su totalidad, si la vida es normal, son 72 años. Dividido en periodos de 18 años. Que van de la niñez a la adolescencia, juventud, juventud de edad madura, vejez. Son cíclicos, efectos cíclicos. También es una esfera. El yo está en el centro, hay 4 edades. Nacimiento, usted es nacimiento aquí y muerte aquí también. Nace los ciclos de las edades, el yo en el centro, y pasa a la muerte. Y entra en otro campo dimensional. Pero aquí está el yo, con la edad. Y el logos tendrá sus yugas superiores, sus grandes yugas. Como nuestro logos terrestre tiene sus yugas también, sus edades cíclicas. Muchos yugas acumulados constituyen la edad de un logos. Muchas edades que configuran el hombre que llega hasta la vejez, configuran, digamos, la edad de su yo en aquella encarnación. Y hay que advertir al respecto que en el yo de Bacánico no existe edad. Así que una persona que haya muerto a los 80 años, por ejemplo, lo contempla usted en el de Bacánico, tiene 16, que es donde él quiso vivir algo y está viviendo. Y también se ve dentro del de Bacánico un yo que pasa por una serie de años, consumando aquello que no pudo consumar en la edad que le correspondía. Y cuando llega a los 80 años, es curioso, esto se va reduciendo hasta que no existe. La esfera bacánica, el globito, esto se va reduciendo. Y cuando llega al límite de la edad, donde ya no tiene que consumar, y entonces queda en lo que se llama esotéricamente la silenciosa espera del nuevo nacimiento. Y entonces hay unos factores cósmicos que lo obligan a encarnar. Siempre hablamos de personas corrientes, no hablamos de los iniciados que se escapan por ley, todas las leyes conocidas para los hombres corrientes. Como por ejemplo de Bacán, un discípulo. El discípulo uno puede gozar del de Bacán, depende. Habitualmente el discípulo pide al maestro reencarnar enseguida para trabajar en servicio de la gran fraternidad. En Ajarasa decía un amigo mío, cuando estuvo aquí, en un congreso, dice: señor, yo quiero realizar el de Bacán. Dice: espérese. Si ser un poco de delicia del de Bacán, usted ya no lo suelta, porque la felicidad que siente en el de Bacán, que es tan distinto de lo que estamos viviendo, que realmente la persona dice: no, yo me quedo con el de Bacán. Como la persona que tiene un accidente y pasa transitoriamente de un plano al otro,
lo ve tan distinto y se siente tan feliz, tan desahogado, que no quiere volver al cuerpo. Y tienen que venir los señores y los caras, métete otra vez al cuerpo, que todavía no te ha llegado la hora. Y es verdad, esto sucede realmente. De todas maneras, el Dabacán debe ser una creación nuestra. Sí, exacto. Y después debe ser temporal, no debe ser Temporal, un cielo eterno. No, nunca es eterno. Tampoco es eterno el gran pralaya de un Logos. Cuando el Logos ha revivido todas las experiencias que tiene que revivir en el gran silencio cósmico del gran pralaya, entonces pasará inexorablemente por las mismas fases de sentirse lanzado otra vez por las leyes del karma cósmico. Y tendrá que nacer de nuevo en otro universo. Y aquí hablamos de universos. Como hablamos nosotros de cuerpos, tenemos 3 cuerpos, el Logos tiene 3 cuerpos, 3 universos. Conocemos 2, el primero y el segundo que estamos viviendo ahora. Pero queda un tercero, cual prácticamente no sabemos nada, salvo que será la recopilación del primero y del segundo, con la, digamos, con la expansión de las 12 jerarquías creadoras. Muy cosas muy interesantes. Conviene desentrañar el pequeño sentido de las pequeñas cosas, porque son las grandes avenidas de las grandes manifestaciones cósmicas. Como las pequeñas crisis son las grandes avenidas de la gran crisis iniciática. Hay que la persona que vive atento a sus crisis está iniciándose, está viendo una cierta iniciación en un periodo de emergencia. Esto lo pasamos todos. Las crisis no deben asustarnos. Asusta solamente la indecisión ante una crisis, no la crisis en sí. Es como la fiebre en el cuerpo. Nos indica el estado, la situación del cuerpo, lo que debemos hacer con el cuerpo. Y el alma también nos dice lo que tenemos que hacer. Sí. ¿El Devacán es individual? Por ejemplo, si una persona desea consumar un estado de felicidad en compañía con un ser querido, con un alma gemela, todo esto, entonces, ¿realmente cómo puede consumarlo si está solo? No está solo, está con sus propias imágenes mentales. ¿Construye? Sí, construye. Por ejemplo, tú puedes vivir con tu familia en el plano, bueno, no quiero que te mueras todavía, pero tú en el Devacán, como todos, viviremos solos, pero con todo aquello que hemos querido. Primero, que cuando se llega aquí, mucho de lo que hemos vivido desaparece porque no tiene importancia para nosotros. Pero supongamos que tenga importancia una persona determinada, un grupo de personas determinadas. Lo llevamos dentro del registro memorial del alma, que es un registro, digamos, acásico, y cuando estamos en el Devacán, vivimos aquellas escenas que no vivimos porque nos faltó la oportunidad. Y aquellas personas son creaciones reales, en tanto todo el Devacán, más reales que físicas. El físico es más ilusión que el plano devacánico. Y la experiencia astral es inferior a la experiencia devacánica, y lo mismo que conocemos de la mente no tiene comparación. Pues la persona que tuvo afán de componer música y no tuvo cualidades, allí compone música. Porque hay los ángeles devacánicos, eso lo hablemos otro día quizá, de los ángeles en el Devacán, que son los que acompañan el pensamiento de los hombres siempre. Pero solamente decirles a ustedes que no os quiero hablar de la muerte, porque si querían morir, lo bien que se está en el Devacán. Pero la mayoría de personas tienen miedo a la muerte. Yo les digo que la muerte solamente aterra a las personas que no son teósofas, o que no tienen conciencia establecida dentro de la teosofía. Eso da miedo al purgatorio, ¿no? El purgatorio. Antes de llegar a lo de vaca. Bueno, es que estamos pasando un cierto purgatorio. Estamos purgándonos aquí en vida, ¿eh? Lo que pasa es que no siempre nos purgamos a fondo. Por esto, como ya nos conocen, tenemos que pasar por el proceso de purgación, si no, o de adivinación. Lo interesante es realmente que estamos dentro de un proceso, yo diría, kármico superior. Las personas que han leído, que han interpretado, que sienten realmente el aspecto esotérico de la vida. Llega un momento en que se hacen realmente tan dinámicos en su modo de hacer y de crear,
pasarlo mal o tener miedo a pasarlo mal en el purgatorio, ya no iríamos. En el sentido del de Bacán, nos quedaríamos allí. ¿De dónde nos viene esto? Tanto los dos polos tan opuestos, ¿no? En un sitio no queremos pasar porque lo pasaríamos mal. Y lo hemos de pasar. En el otro, al ser positivo, al menos parece positivo porque es el cielo. Usted dice que de allí nos sacan para encarnar, ¿no? Otra vez. Bueno. Yo pregunto, ¿de qué estamos hechos? Pues no. En un sitio iríamos y en otro no nos marchamos. Somos muy complejos, estamos hechos de muchas cosas. Pero lo que interesa es una cosa. Mire, hay dos líneas. Y el esoterista lo conoce muy bien. Hay una línea de mínima resistencia que lleva al placer, al deleite físico, que nos obliga. El yo está aquí. No estoy yo. La línea de mínima resistencia es la línea de la gravedad hacia la materia. Y aquí tenemos todos los deleites, todo, que yo quisiera pasarlo bien. Pero si una persona se la pasa muy bien, no evoluciona. Si un karma es demasiado bueno, la persona queda estancada, varada en aquella existencia. A veces hay existencias de descanso. Claro, la vida, el yo que está ocupando el cuerpo ha vivido intensamente otras vidas y vino a reposar. Y hemos visto esotéricamente vidas de grandes iniciados que han venido a descansar en una vida y no se habla de ellos, está descansando necesariamente, no de bacán, sino en el cuerpo físico. Sobre todo cuando ha sufrido mucho físicamente. Hay una compensación en la vida. Pero luego hay la otra parte. La persona que sabe que esto existe. Y entonces también sabe que tiene que buscar la ley de regeneración, la liberación. Y entonces la línea que va hacia la gravedad de la materia va hacia la antigravitación o agravitación del espíritu. Claro, hicimos espíritu y materia, ¿verdad? Y nosotros estamos en el centro del espíritu y de la materia. Hay que elegir siempre en la dualidad. Hay personas que en la propia vida ya viven una vida de felicidad, una vida de bacánica. Quizá no es la vida de bacánica en sí, pero está trabajando ya para crear un de bacán en esta vida. Las personas que obran bien tienen su propio cielo, y las personas que obran mal tienen su propio purgatorio, su propio infierno en vida, porque son estados de conciencia. No olvidemos que no son lugares, como antes se decía, el cielo es un lugar, la religión católica. Es un estado de conciencia, todo un estado de conciencia. Incluso nosotros somos un estado de conciencia de Dios. Y todo cuanto nos rodea son aspectos materiales de un estado de conciencia de Dios. Cuando Dios dice, me voy, porque este universo ya no me interesa, todos quedamos dentro del propio Logos, dentro como esencia, y lo demás desaparecerá. Gozaremos del gran pralaya del gran Señor, de su propio Devaka. Quizá no tengamos la conciencia, digamos, devacánica como tienen Logos, pero no habrá problema, habrá una selección entre aquellos que pueden penetrar en el gran pralaya, los que tienen que volver a renacer inmediatamente en otro universo, o en otro sistema solar, en otra galaxia, o en otro planeta. Eso tiene que decirlo la propia ley. No, yo quería preguntar que aquí en el mundo físico todos tenemos nuestra forma, nuestra personalidad completamente distinta los unos de los otros. Eso hace que nos podamos reconocer perfectamente, pero ¿qué debe pasar en los planos superiores de la naturaleza cuando perdemos el cuerpo físico, el astral y el mental? ¿Cómo podemos reconocer a nuestros queridos familiares que dicen que nos encontramos en la otra vida con nosotros? Sí, naturalmente que sí. ¿En qué consiste? Pero nosotros vemos ¿Qué guía tenemos ahí para conocernos? Porque tenemos un registro interno de todo cuanto hemos hecho a través del átomo permanente físico o átomo permanente astral o mental. Hay un reconocimiento entre personas que se han visto en otra vida. Tenemos las antipatías, las simpatías, las atracciones hacia personas determinadas o hacia sitios determinados. Y esto no hemos aprendido, está dentro de nosotros. Como ustedes pueden recordar un hecho en esta vida, es porque hay un lugar en ustedes que aquello está viviendo. Si no, no podían recordar si no hubiese vida. La memoria, cuando nos acordamos lo que hicimos ayer,
es porque aquello está viviendo. Si tuviésemos una calidad de memoria ultra sensible, nos sentimos integrados en el ayer, con aquello que vivimos, porque aquello está viviendo. Son imágenes vivientes, con sus propias características, sus sonidos, sus perfumes, todo eso está viviendo ya ahí. Por esto, cuando usted siente cualquier aroma, cualquier día, tiene una idea de una persona determinada, porque está dentro del subconsciente. El subconsciente es un depósito de memorias que tenemos. Y cuando tenemos necesidad de recordar a una persona, solamente pensando en ella surge a flor aquello que está viviendo dentro. De manera que somos más completos y más perfectos en toda expresión de lo que podamos suponer. Vale la pena entregarse al estudio esotérico, porque realmente nos da una visión clara de lo que es la vida, de lo que son las circunstancias, de lo que es el yo y lo que es Dios en nosotros. Un poco de silencio.